Ni siquiera dejaron hablar a la Tierra. Las cámaras del Consejo guardaban silencio mientras el veredicto ardía en cada pantalla a lo largo de la galaxia. La humanidad queda por la presente expulsada del conglomerado galáctico. Ni voto, ni defensa, ni juicio. La imagen del enviado de la Tierra, el almirante Dren Albat, de pie, rígido en su uniforme negro de gala, con los puños apretados a los costados, fue transmitida a todas las colonias exteriores. Sin emoción, sin argumentos, solo una mirada dura a los 12 consejeros que veían a la humanidad como una amenaza que ya no podían controlar. Lo que temían no era la guerra. Era la independencia. Durante casi 60 años, la Tierra había seguido el juego, extrayendo recursos de rutas sancionadas por el Consejo, enviando tributos, compartiendo tecnología, arrodillándose cuando se le exigía, todo por la ilusión de la inclusión. Pero los humanos crecían rápido, innovaban más rápido aún, y recordaban cada insulto. La chispa que lo terminó todo. Marte. Los astilleros orbitales marcianos, la joya de la corona de la humanidad, un cúmulo de megaestructuras orbitando el planeta rojo, habían sido atacados bajo banderas piratas. Pero las grabaciones decían la verdad. Naves de operaciones encubiertas del Consejo, estelas de plasma del Consejo, silencio del Consejo. Albat había llevado la prueba al Consejo. Se rieron. Luego lo silenciaron. Un consejero, un Iborn reptiliano del dominio del Cuerno, lo dijo sin rodeos. Construyen demasiado rápido, se reproducen con demasiada estridencia. Creen que llevan la guerra en los huesos, y no podemos tener eso aquí. Así que aislaron a la Tierra. Sin acceso a agujeros de gusano, sin comercio, sin protecciones diplomáticas, sin derechos. Exiliados. De vuelta en la Tierra, la reacción se dividió entre la furia y el silencio. Los viejos políticos entraron en pánico. Hablaban de apelaciones y de reconstruir la confianza. Pero Albat no esperó. Renunció al cuerpo diplomático y desapareció en los astilleros de la flota de profundidad del Pacífico. Tardaron 2 años. 2 años de silencio, de rumores, de flotas oscuras probando motores alrededor de Júpiter, de llamadas de reclutamiento en el espacio profundo que sacaban a veteranos de su retiro y a proscritos de sus escondites. No más embajadores. No más apaciguamiento. El proyecto Forja se convirtió en más que un susurro. Y entonces, en el vacío más allá de Neptuno, la primera armada se reveló. Cascos de acero negro, gigantes de cañón de riel cinético, cruceros de núcleo de pulso sin insignias del Consejo, sin códigos, sin concesiones. Su primer movimiento no fue la guerra. Fue la ruptura de la puerta. El relé del agujero de gusano del Rangé, la última conexión de la Tierra con el espacio del Consejo, explotó en una onda de retroalimentación cuántica y llamarada solar. El mensaje era simple. No volveremos como mendigos. Albat se convirtió en un fantasma para las estrellas. Lo llamaron el Mariscal de Hierro. No un político, no un dictador, solo un comandante. Frío, implacable, brillante. Formó el Consejo de la Tríada. Él mismo, la almirante Karen, del comando de la flota, y el director, de logística industrial. Sin democracia, solo eficiencia. Cada colonia votó no por un liderazgo, sino por un propósito. La nueva doctrina de la Tierra fue tallada en acero. Si hemos de ser temidos, que sea ganado. Si hemos de ser odiados, que sea por la victoria. Fuimos desterrados. Ahora conquistamos. La primera prueba llegó en Ganti Prime. Era un mundo minero que pertenecía a la Tierra a medias antes del exilio. Tras la expulsión, el Consejo se lo dio al dominio Elar. Enviaron mercenarios, masacraron a los mineros humanos que se negaron a irse. Y publicaron una única advertencia. La ley del Consejo reina aquí. 3 naves de la Tierra llegaron. Sin insignias, sin advertencias. No negociaron. Los cañones orbitales destrozaron las plataformas Elar. Cápsulas de desembarco cayeron a través de la atmósfera como cometas de hierro, desplegando infantería de gravedad cero y exotrajes negros. 12 horas después, la colonia estaba de nuevo bajo control de la Tierra. Y el mensaje fue transmitido a todo el sistema. La ley del Consejo ya no reina aquí.
Renombraron el sistema Vindica, del latín para venganza. A medida que la tierra se expandía, algo más oscuro echó raíces. Los niños crecían no con historias de paz, sino de traición. El reclutamiento no suplicaba, prometía. Una vida en la armada significaba poder, legado, justicia. La tierra dejó de exportar bienes. Exportaba guerra. El Consejo los llamó piratas, luego terroristas, después extremistas. Se negaban a llamarlos lo que se estaban convirtiendo, un imperio rival. Y aún así, Al-Badr no hablaba. No posaba. No se jactaba. Cada sistema que tomaban, cada estación que capturaban, cada ruta comercial que destrozaban, se hacía con una precisión silenciosa y brutal. No por la paz, ni siquiera por venganza, por el dominio. Porque la tierra había aprendido una cosa de su exilio. La diplomacia es un juego para los débiles. Comenzó con silencio de nuevo. Tras la caída de Ganti Prime, o Vindica, como estaba ahora grabado en los registros de la flota terrestre, el Consejo no dijo nada públicamente. Pero tras canales cerrados, el pánico estalló. Se suponía que los humanos no debían contraatacar así. No con coordinación, no con ese nivel de potencia de fuego. Los últimos astilleros conocidos de la Tierra se consideraban primitivos. Marte había sido su límite, no su núcleo. Pero la armada nacida de la forja era evidencia de algo más. Algo que el Consejo nunca predijo. No solo exiliaron a la humanidad. La liberaron. Sin pactos comerciales, sin cuotas, sin diplomáticos arrastrándose por permisos, la Tierra se volcó hacia adentro, hacia el fuego. Para cuando Ganti Prime cayó, Al-Badr ya había movilizado una segunda oleada. 10 cruceros de batalla, docenas de destructores, transportes de tropas endurecidos para descensos orbitales en la atmósfera. No para exhibición, no para defensa, para la guerra. El siguiente objetivo fue estratégico, no simbólico. La falla de Alsan, una zona fronteriza entre el sindicato Ayari y la teocracia Archel. Técnicamente neutral, pero los cinturones de asteroides de la falla albergaban una refinería no registrada del Consejo, una que procesaba mineral cuántico extraído de los campos de giro superiores del gigante gaseoso muerto, Kara 7. Esclavos humanos trabajaban allí, en silencio, olvidados. El Consejo nunca lo admitió abiertamente, por supuesto. Usaban palabras como servidumbre por deudas y trabajadores por contrato, pero las cadenas eran cadenas, y algunos de los trabajadores todavía tenían dialectos de la tierra en sus bocas. Al-Badr envió una directiva simple: quemen las refinerías, extraigan a la gente. Sin negociaciones. Se hizo en 4 horas. 2 de las naves de guerra de la Tierra usaron sus cañones de riel cinéticos frontales para empujar asteroides hacia la instalación principal. Trozos brutos de hierro y amoníaco congelado, y dejaron que la gravedad y las matemáticas hicieran el resto. El impacto sacudió todo el campo, vaporizando escudos, doblando andamios, rompiendo estabilizadores orbitales como si fueran ramitas. Luego vinieron los equipos de abordaje. Hombres y mujeres en trajes de vacío reforzados con pistolas de riel y rompedores colgados al hombro. Silenciosos, coordinados, eficientes. Ni un solo trabajador humano fue dejado atrás. Se transmitió un mensaje de nuevo, no al Consejo esta vez, sino a cada colonia exterior. La humanidad protege a los suyos. Esa frase sería pintada en placas de armadura, tatuada en la piel, susurrada por colonos en búnkeres y puestos de avanzada olvidados. La Tierra ya no suplicaba por pertenecer. La Tierra estaba construyendo algo nuevo. En las sombras de los anillos de Saturno, en el viejo astillero orbital etiquetado Argent Old, comenzó la segunda ola de construcción. Masivas costillas de acero hexagonal curvadas en su lugar por brazos de drones. Motores iónicos experimentales probados en secreto. Blindaje de 3 pulgadas de grosor, superpuesto con amortiguadores cinéticos extraídos de restos del Consejo recuperados. Al-Badr estaba a bordo del puente de observación del Vindicator, su nave de mando aún marcada por Ganti Prime, pero más fuerte que nunca. El almirante Queron entró, sus botas resonando en el corredor de acero. Está lista para la línea profunda, dijo, asintiendo hacia los campos de construcción.
Al-Bat no respondió al principio. Su mirada estaba fija en la nave más nueva que se estaba ensamblando, una de clase acorazado. La primera de su tipo. Nacida en la Tierra, no registrada. Implacable. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Queron. Al-Bat se giró. Finalmente. Juicio. Lejos de la Tierra. El consejo finalmente se movió. Una flota de 30 naves liderada por el almirante Tit de la teocracia Archel se lanzó hacia Vindica. No para reclamarla, sabían que era inútil, sino para enviar un mensaje, una demostración de fuerza. Desplegaron sondas diplomáticas por delante, transmitiendo en todos los idiomas conocidos, cesen la expansión o enfrenten la destrucción. La flota terrestre interceptó el mensaje y no envió respuesta. El consejo no entendía. La Tierra había cambiado. La debilidad de la que una vez se burlaron se había evaporado. No había políticos a quienes amenazar. No había embargos que imponer. Y cuando la flota del almirante Tit llegó al espacio de Vindica, encontraron una trampa. Las naves humanas ya se habían ido. Estaciones orbitales deliberadamente abandonadas, cascos despojados flotando como escombros. La flota del Consejo avanzó para ocupar. Fue entonces cuando llegó el juicio. Salió del viaje superlumínico como un trueno. Sin advertencia, sin negociación. El cañón de riel espinal del acorazado, apodado el martillo, disparó una vez. Solo una vez. El proyectil, una bala de uranio empobrecido, acelerada a 1/4 de la velocidad de la luz, atravesó la nave insignia Archel como un cuchillo a través de tela. No explotó. Se vaporizó. La mitad de la flota se quedó a oscuras por la onda de choque electromagnética. La otra mitad entró en pánico y disparó a ciegas al espacio vacío. Luego llegaron las cápsulas de abordaje. Los Graborn de la Tierra, equipados con saltos de pulso magnético y rompedores montados en el brazo, atacaron rápido y sin dudarlo. No dejaron con vida a un solo oficial de puente enemigo. El cadáver del almirante Tit fue encontrado flotando cerca de su cápsula de escape, con el casco destrozado, la sangre cristalizada en un grito silencioso. Bajas de la Tierra, 14. Del Consejo, 11.000. De vuelta en la Tierra, Al-Bat observaba los datos llegar. Las grabaciones, los diagnósticos de la flota, los informes de bajas, sin sonrisas, sin celebración. No quería aplausos. Quería impulso. Las colonias comenzaron a cambiar. Puestos de avanzada que una vez declararon neutralidad comenzaron a jurar lealtad al nuevo imperio, no por gloria, sino por seguridad. La Tierra ofrecía algo que el Consejo ya no podía. Orden con carácter. Los estandartes comenzaron a cambiar. No más el globo azul del viejo gobierno de la Tierra, sino un círculo negro cruzado por líneas plateadas que simbolizaban el dominio sobre el espacio orbital. El nuevo imperio no era democrático. No era una república. Era algo más. Duro, disciplinado, despiadado cuando era necesario, leal cuando se lo merecía, y a la gente le encantaba porque, por primera vez en siglos, la humanidad no se disculpaba por su fuerza. Al-Bat mantuvo su círculo pequeño. 3 voces guiaban el imperio. El almirante Karen, su comandante de guerra más cercano, viejo, con cicatrices y de ojos fríos. El director, maestro de la logística, la ingeniería y el motor económico del imperio. Y Ren Al-Bat, su hijo, comandante de la Cábala Negra, el cuerpo de élite de inteligencia y operaciones encubiertas de la Tierra. Ren había crecido en el exilio. Nacido 2 años después del veredicto del Consejo, nunca había vivido en una galaxia donde la Tierra suplicara por la paz. Su primera víctima llegó a los 16 años. Un espía del Consejo que intentaba sabotear una tubería de refrigerante en las fundiciones de Titán. No dudó. Nunca lo hacía. Una noche a bordo del juicio, Al-Bat los convocó a todos a la sala de guerra, una habitación circular de cristal negro, con hologramas zumbando suavemente, estrellas girando en la cúpula superior. Hemos asegurado los anillos exteriores, comenzó el director, tocando un nodo de control. Las refinerías en el sector 3 funcionan al 118% de su capacidad. El reclutamiento es estable. Los voluntarios ahora superan los recursos. Karen asintió.
Necesitamos avanzar hacia los sistemas interiores. El Consejo todavía controla puntos estratégicos cerca del corredor del velo. Si rompemos eso, aislamos a 9 razas. Al-Bad escuchó, quieto, inmóvil. Luego se volvió hacia su hijo. Informe. Ren activó su lado de la mesa. Apareció una nueva proyección. La ciudadela del Consejo en el corazón de Orius Prime. Una megaestructura del tamaño de una luna, que albergaba el gobierno central, el comando de la flota y los archivos culturales de una docena de especies. He infiltrado 3 sectores. Tenemos agentes en sus redes administrativas. Aún no hay control total, pero sí suficiente para causar confusión. Entonces hazlo, dijo Al-Bad. Ren levantó la vista. ¿Causar confusión o encender el fuego? Hubo silencio. Al-Bad dio su respuesta con un solo asentimiento. Ren sonrió. Frío, calculador. Se había ido el niño que una vez preguntó por qué el Consejo los odiaba. Lo que quedaba era un arma forjada en el exilio. El fuego llegó rápidamente. Un apagón en la mitad de la ciudadela del Consejo. Falsas alertas en su red de mando, sabotaje en 3 puertas de salto, y un único mensaje transmitido en la lengua nativa del Consejo. Los exiliados están a sus puertas. Y entonces el imperio de la tierra se movió. No atacaron la ciudadela primero. Eso era para más tarde. Golpearon las arterias de suministro, las delgadas líneas vitales que el Consejo usaba para alimentar su núcleo. Granjas orbitales, convoys criogénicos, archivos tecnológicos, cualquier lugar frágil, cualquier lugar sagrado, y siempre con la misma precisión. Sin sangre civil, sin caos colateral, solo objetivos que alimentaban la máquina. Pero que no haya error, era la guerra. Una colonia resistió, un mundo del borde llamado Telenar. Leales al Consejo controlaban los cielos. Las milicias locales rechazaron la oferta de rendición de la tierra. Mataron prisioneros. Lo publicaron en línea. Al-Bad respondió. El juicio desplegó un prototipo, el protocolo Espectro, un ataque de disrupción orbital cinética que fragmentó la corteza superior del planeta sin destrozar completamente el núcleo. Las ciudades cayeron en sumideros. La atmósfera se oscureció. Los incendios se extendieron. En 36 horas, el planeta estaba muerto. No se transmitió ningún mensaje. Solo silencio. Eso fue suficiente. Y aún así, el Consejo se negó a decir la palabra, a reconocer a la Tierra no como rebeldes, no como piratas, sino como un imperio. Intentaron unificarse. Demasiado tarde. Sus especies estaban fracturadas. Durante demasiado tiempo habían dependido de burócratas y fe ciega. La tierra se había endurecido porque el exilio lo había exigido. En cada sector que tocaban, los humanos llegaban no solo con naves, sino con ley. Un nuevo orden. Brutal, sí, pero claro, eficiente, honorable a su propia manera de acero y fuego, y todo conducía a una decisión final. Al-Bad se paró ante la tríada una vez más. La ciudadela, dijo, termina allí. Todos asintieron. La tierra estaba lista, y las estrellas observaban. La operación se llamó Corona de Ceniza. No tuvo anuncio público, ni discursos de aliento, ni teatro. La tierra ya no operaba con simbolismo, solo con resultados. Exactamente a las 400 horas estándar, el juicio, el acorazado de Al-Bad, saltó al campo de preparación cerca de la luna muerta, Betrax 5, junto con el resto de la armada Crisol. Más de 200 naves de diversas clases flotaban en silencio como un océano de hierro. Sin tráfico de señales, sin ceremonia, solo comprobaciones finales, alineaciones de armas, secuencias de lanzamientos sincronizándose entre miles de tripulaciones de puente. Cada nave tenía la misma directiva. Atacar la ciudadela del Consejo. Extirpar el núcleo. No dudar. Durante años, la galaxia había susurrado sobre el ascenso de la Tierra. Algunos todavía dudaban. Algunos todavía creían que todo era una pose. Pero eso estaba a punto de terminar porque ahora la Tierra no venía a negociar. La Tierra venía a terminar la guerra que el Consejo comenzó. Dentro de la sala de guerra del juicio, Al-Bad estaba solo. Las luces eran tenues, los hologramas parpadeaban en ciclos silenciosos,
Los sistemas destellaban en los mapas del sistema Horus Prime, la cuna del poder del Consejo. Ya no era un hombre joven. Su cabello se había plateado en las sienes. Líneas marcaban sus ojos por décadas de enfoque frío, no de arrepentimiento. Pero su postura no había cambiado. Todavía se mantenía como el comandante naval que vio a su gente ser exiliada y dijo, nunca más. Karen entró detrás de él, su expresión tan sombría como siempre. La formación de la flota está fijada. Nos movemos a tu orden. Al-Bat asintió una vez. Trae a Ren. 10 minutos después, su hijo estaba frente a él, blindado con placas de operaciones encubiertas, un arnés de vacío modificado con nodos de relé neural brillando débilmente a lo largo de su espina dorsal. Sin medallas, sin insignias de rango. Ren no las necesitaba. Él era el cuchillo en la oscuridad, el fantasma del imperio, la hoja que no dejaba supervivientes. ¿Has asegurado el punto de entrada?, preguntó Al-Bat. Ren asintió. La puerta de relé del Consejo en la plataforma exterior fue saboteada el último ciclo. Pensarán que es un mal funcionamiento. Estaremos dentro de su red orbital antes de que se den cuenta de que no lo es. Sin supervivientes, dijo Al-Bat. Ren no parpadeó. Nunca dejo ninguno. Al-Bat miró a su hijo y no dijo nada durante un largo momento. Había algo ilegible en sus ojos. No calidez, no orgullo, solo silencio. El tipo de silencio compartido por hombres que nunca pidieron aquello en lo que se convirtieron. La ciudadela del Consejo se cernía sobre Horus Prime como el monumento de un dios, una estructura de arquitectura imposible construida durante milenios con el trabajo de cientos de especies. Una parte gobierno, una parte fortaleza, una parte símbolo de propaganda. Desde la órbita, parecía pacífica, una esfera de mármol, cristal y placas doradas suspendida por anillos gravitacionales y alimentada por líneas de energía desde el planeta de abajo. Dentro, el pánico había comenzado a filtrarse. Los informes eran vagos, contradictorios. Una flota había desaparecido en el corredor del velo. Un convoy comercial de la Liga Aldrich se había quedado en silencio. 2 puertas de relé del Consejo estaban fuera de línea por mantenimiento. Ambas mentiras. Aún no lo sabían, pero sus puntos ciegos no eran fallos de funcionamiento. Eran invitaciones. El ataque comenzó no con disparos, sino con un fallo de información. Los operativos de la Cábala Negra de Ren, infiltrados profundamente durante los últimos 5 años, iniciaron una interrupción sincronizada. Los nodos de comunicaciones se sobrecargaron. Los asistentes de IA rechazaron las entradas. Los escudos de emergencia activaron falsas alarmas. Las defensas internas bloquearon sus propios corredores. Caos por diseño. Luego vino la brecha. El juicio, el Vindicator y otras 4 naves de clase acorazado surgieron del velo del espacio profundo cerca de la órbita superior de la ciudadela. Sin preámbulos, sin mensajes, solo poder. Sus cañones de riel abrieron fuego al unísono. Proyectiles masivos se estrellaron contra la barrera de escudos de la ciudadela. La mayoría habrían rebotado inofensivamente, pero la Tierra no estaba disparando cargas estándar. Estaban disparando penetradores de pulso encadenado, armas diseñadas no para explotar, sino para colapsar campos gravitacionales localizados al contacto. No era fuerza bruta. Era física convertida en arma. El escudo de la ciudadela parpadeó una vez, luego cedió. La segunda andanada destrozó la celosía exterior, enviando pedazos de placas doradas en espiral hacia la atmósfera como confeti ardiente. Luego llegaron las cápsulas de desembarco. Miles de ellas. Llovieron desde la órbita como una tormenta de metal, perforando el casco de la ciudadela, incrustándose como clavos en hueso. Cada una llevaba a la infantería de élite de la Tierra, Graborn, vasallos de hierro y comandantes de línea de vacío. Soldados entrenados no para la victoria, sino para el exterminio. No más negociaciones. No más rendición. Cada escuadrón tenía la misma orden. Tomar la aguja central. Matar a todo lo que se resista. Dentro de la ciudadela, el pánico floreció en sangre. La guardia del Consejo, vestida con azules ceremoniales, armada con arcaicas lanzas de pulso y escudos de energía,
fue aplastada en la primera hora. Las tropas de la tierra se movieron habitación por habitación, piso por piso, borrando la resistencia con fuego de precisión y fría brutalidad. Ren lideró el equipo de asalto hacia las cámaras del Consejo, esa opulenta sala de techo abovedado donde Albat una vez estuvo para ser juzgado. Ahora los grandes estandartes de las 12 razas del Consejo yacían ardiendo. Las estatuas estaban destrozadas, los asientos de oro volcados, el humo se enroscaba en el aire espeso de ceniza y el hedor a cobre de la sangre derramada. Quedaban 3 consejeros, acurrucados cerca del estrado, todos de alta cuna, todos inútiles. Ren se acercó a ellos como una sombra. Una matrona alta de 6 ojos, levantó la mano. «Por favor», susurró. Ren no habló. Sacó su arma de cinto, una pistola de riel compacta, y le disparó en el cráneo. El segundo intentó correr. El tercero intentó rezar. Ninguno terminó. Afuera, la batalla pasó de asalto a limpieza. Las fuerzas de la tierra inundaron la estación, cortando el soporte vital en alas selladas, colapsando esclusas de aire, colocando cargas de termita en los núcleos de ingeniería. No una masacre indiscriminada, solo la fría eliminación de amenazas. Los que se rindieron fueron detenidos. Los que lucharon murieron rápido. En el puente del juicio, Albat observó todo desarrollarse en tiempo real. Ninguna emoción tocó su rostro. Keron se acercó. La ciudadela caerá en 20 minutos. Albat asintió una vez. Transmite el mensaje final. Keron dudó. ¿Estás seguro? Sí, dijo Albat. Es la hora. La transmisión se emitió a través de todas las frecuencias conocidas del Consejo, secuestrando rutas comerciales, canales militares, incluso redes civiles, cada pantalla, cada matriz de comunicaciones, cada tableta de datos en toda la galaxia se iluminó con una sola señal. Albat estaba de pie en uniforme de gala, con las cámaras del Consejo ardiendo detrás de él. Miró directamente a la cámara. Nos desterraron. Pensaron que moriríamos en silencio. Hicieron de la tierra su chivo expiatorio, su sirviente, su sacrificio. Y ahora volvemos no como diplomáticos. Volvemos como gobernantes. Hizo una pausa, dejando que el silencio pendiera como una cuchilla sobre la garganta de la galaxia. El Consejo está muerto. Sus leyes son polvo. La era de la sumisión ha terminado. Dio un paso adelante. O se unirán a este nuevo imperio o desaparecerán. No suplicamos. No pedimos. No olvidamos. La señal se cortó. Las galaxias observaron en silencio. Algunos lloraron. Algunos vitorearon. Algunos se prepararon para la guerra. Pero ninguno dudó. Ahora la tierra había llegado. De vuelta en la bóveda superior de la ciudadela, reencaminó a través de lo que quedaba del archivo cultural. Antiguos pergaminos, cristales de datos y artefactos sagrados habían sido destrozados durante el asedio. Recogió un fragmento de un tratado del Consejo, el mismo tratado que la Tierra había firmado una vez para obtener entrada décadas atrás. Lo miró, luego lo dejó caer en la llama a su lado. Historia, murmuró. Luego se alejó. Más tarde, Albat se paró sobre la aguja central, el trono del Consejo ahora derretido en metal en bruto. Miró el planeta de abajo. Orius Prime, todavía intacto, todavía observando, todavía desafiante. No ordenó su destrucción. Todavía no. Que vean el cielo un poco más. Que sepan quién lo posee ahora. La victoria no resuena como una canción. Zumba como una máquina. Fría, eficiente, constante. La ciudadela del Consejo estaba ahora bajo el control total de la Tierra. La aguja, una vez símbolo de unidad entre razas alienígenas, ahora estaba marcada por líneas de quemaduras, y la insignia plateada y negra de la Tierra grabada sobre la puerta principal como una cicatriz. En órbita, el juicio se cernía en un triunfo silencioso. A su alrededor, la armada Crisol se extendía como una red de acero, vigilando cada vector, cada nave, cada movimiento. Pero Albat sabía que la verdadera guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Orius Prime, el mundo bajo la ciudadela, no había caído. Todavía no. Era el corazón de la riqueza, la infraestructura y la cultura del antiguo Consejo.
Mientras que la ciudadela era política, Orius era espiritual. Sus ciudades eran templos. Sus cielos eran sagrados. Millones de alienígenas todavía vivían allí. Civiles, eruditos, nobles y restos del mando militar, esperando, observando y, lo más importante, resistiendo. La Tierra aún no había tocado la superficie. Al-Bat estaba a bordo de la plataforma de mando de la ciudadela, mirando hacia abajo a través de un grueso cristal mientras el planeta giraba debajo de ellos. Vio las luces de las ciudades orbitales, el tráfico comercial redirigido al silencio, y una única transmisión desafiante que había comenzado a emitirse desde Orius cada hora, en repetición. Este no es vuestro hogar. Puede que tengáis las estrellas, no tendréis nuestra alma. La escuchó por 50ª vez en silencio. Luego se dirigió al almirante Karen. Despliega el índice sombra. Karen no se inmutó. ¿Los 6 objetivos? Sí, dijo Al-Bat. Todos. El índice sombra nunca fue diseñado para la batalla. Era la guerra psicológica encarnada. Cada equipo del índice consistía en operativos de inteligencia, expersonal de operaciones encubiertas e ingenieros sociopolíticos entrenados en colapso de información, subversión y caos estratégico. Sin ataques llamativos, sin bombardeos orbitales. No destruían ciudades. Las volvían unas contra otras. Los equipos aterrizaron en Orius Prime, disfrazados de refugiados del ex consejo. En días, estaban integrados. En semanas, habían mapeado a los líderes de la resistencia local, los centros de comunicación y las fallas ideológicas. Y entonces comenzó el verdadero trabajo. Sabotaje disfrazado de fallo técnico. Asesinatos presentados como purgas internas, transmisiones fabricadas de líderes de la resistencia traicionando a su propia gente. Susurros de esperanza torcidos en rumores de traición. Una por una, las ciudades desafiantes comenzaron a devorarse a sí mismas. La Tierra no conquistó Orius con naves. Lo hizo con paranoia. Ren Al-Bat caminaba por las ruinas del ala judicial de la ciudadela, una vez la sala de audiencia simbólica de la ley interestelar. Ahora era una cáscara quemada, abrazada por la entrada de la Tierra. Buscaba al último archivista vivo del Consejo, un macho de Atari llamado Melsaros, recluido en una celda temporal debajo de las bóvedas. Se había negado a todos los interrogatorios, se había mantenido en silencio. Orgulloso, Ren no trajo guardias. Entró en la celda solo, armado únicamente con una pequeña tablilla de datos. Saros levantó la vista desde donde estaba sentado, encadenado a un banco de piedra. Era viejo, arrugado, con la piel gris, colgando bajo sus ojos. ¿Has venido a regodearte?, carraspeó el alienígena. Ren se sentó frente a él, tranquilo, medido. No, he venido a ofrecerte la verdad. Saros se rió amargamente. La verdad murió cuando los de tu clase llegaron a nuestras estrellas. Ren deslizó la tablilla de datos sobre la mesa. Esta es una lista de los programas de sitios negros de tu consejo, pruebas biológicas, redes de trabajo forzado, campañas de supresión cultural, proyectos a los que tu nombre está asociado. Saros bajó la vista. Luego la apartó. Eras un historiador, dijo Ren en voz baja. Dime, ¿por qué escondiste esto? La voz del alienígena se quebró. Porque creíamos que la unidad requería sacrificio, que algunas verdades destruirían la estructura mayor. Ren se inclinó hacia adelante, con expresión inalterada. ¿Y la Tierra? ¿Cuál fue nuestro crimen? Soros no respondió. Nos temían porque recordábamos la historia, dijo Ren. Ustedes borraron la suya. Nosotros convertimos la nuestra en acero. Se levantó y se fue sin decir otra palabra. El control de la Tierra sobre la ciudadela se completó en un mes. Con cada hora, más mundos alineados con el Consejo se silenciaban o cambiaban de lealtad. El imperio de la Tierra se expandió sin disparar otro tiro. Pero tuvo un precio. En casa, las grietas habían comenzado a aparecer. Los veteranos que habían construido el imperio, los exiliados, los ingenieros, los primeros combatientes, estaban envejeciendo. Muchos fueron empujados a la jubilación o silenciados discretamente por hacer preguntas. La juventud nacida bajo el estandarte negro del imperio era más despiadada,
menos paciente. Los carteles de reclutamiento mostraban fuego y metal, no unidad, no justicia. Los muchachos querían sangre antes de entender la historia. La voz de la tierra era fuerte. Pero había cambiado. El susurro del propósito se estaba convirtiendo en el grito de la dominación. En el cuadrante norte de Orius, una ciudad se negó a caer. Valar, conocida como la Última Llama, una capital religiosa de la especie Aye, tenía una arquitectura de escudo única que los cañones de riel de la tierra no podían penetrar sin vaporizar la mitad del continente. Karin quería arrasarla de todos modos. Es simbólico, argumentó en el consejo. Creen que si Valar se mantiene, tienen esperanza. Albat asintió. Tienes razón. Luego se volvió hacia Ren. ¿Cuál es la alternativa? La respuesta de Ren fue simple. Dejemos que abran las puertas ellos mismos. Tomó 2 semanas de manipulación. Una célula del índice sombra forjó transmisiones de soldados a Aie ejecutando refugiados civiles, montadas, editadas, transmitidas en las redes locales. Luego interceptaron envíos de suministros y los reemplazaron con raciones envenenadas. Finalmente, falsificaron una transmisión diplomática, una súplica por la paz, de la propia suma sacerdotisa de Valar, cortada a mitad de transmisión por una explosión. La sacerdotisa estaba viva, pero la gente creía que había sido asesinada por los intransigentes militares que controlaban la ciudad. En el 15º día, estallaron los disturbios. En el 16º, las puertas se abrieron. Valar cayó sin que un solo soldado de la tierra disparara un tiro. En la oscuridad de la aguja superior de la ciudadela, Albat observó la grabación. Ya no reaccionaba. Sin orgullo, sin satisfacción. El director, el tercer miembro del Consejo de la Tríada, entró con una tableta de datos. Algo que necesitas ver, dijo. Albat la tomó y escaneó el contenido. Un video, una grabación secreta de una nave de guerra de la Tierra atracada en la periferia. Mostraba a un oficial subalterno ejecutando prisioneros que se rendían, desertores del Consejo que habían suplicado asilo. Sin orden, sin mando, solo fanatismo. La mandíbula de Albat se tensó. Estamos perdiendo el rumbo, dijo el director. Ya no sirven por convicción. Sirven por miedo y hambre. Albat no respondió. Miró por la ventana de nuevo. La tierra había ganado. Pero algo más frío que el exilio había comenzado a crecer. La tríada se reunió para una sesión privada en la cámara profunda de la ciudadela, una vez la sala de planificación de guerra privada del consejo. Albat se sentó con Karen y el director. El ambiente era más pesado que nunca. Este imperio no es lo que nos propusimos construir, dijo el director. Es lo que fue necesario, respondió Karen sin inmutarse. La galaxia no entiende la misericordia. Entiende la fuerza. La fuerza sin dirección se convierte en podredumbre, espetó el director. Albat levantó una mano, silenciando a ambos. No construimos un imperio por venganza, dijo. Lo construimos para asegurar que la tierra nunca más se arrodillara. Entonces, ¿por qué oigo a gente arrodillándose ahora?, preguntó el director. Nadie respondió. Más tarde, Albat estaba en los antiguos jardines del consejo, reconstruidos, silenciosos, un lugar donde una vez se había exhibido la paz, vestida con túnicas e hipocresía. Ahora estaba solo. Pensó en el pasado, en el día que exiliaron a la tierra, en el silencio que siguió, en el primer niño que murió en el ataque al astillero de Marte, en los mineros enterrados en Ganti Prime. Recordó por qué empezaron. Pero la memoria no detiene a los imperios. Solo los hombres lo hacen. Y comenzaba a preguntarse si él todavía podía. El primer acto de rebelión no fue militar. Fue una negativa a transmitir el himno. Un pequeño mundo fronterizo, Sious 9, una vez un puesto de avanzada minero bajo el dominio del Consejo, se había jurado lealtad a la tierra a los pocos días de la caída de la ciudadela. Su población era un 82% humana, descendientes de exiliados, esclavos y aquellos que nunca habían visto la tierra. Pero cuando la directiva cultural de la flota terrestre exigió que todas las colonias emitieran el nuevo himno imperial cada ciclo, Sious se negó. No emitieron una protesta. Simplemente no le dieron al play. Para el alto mando, fue un fallo menor.
Para Albat, fue algo más. Envía una flota Clarión, ordenó. Sin violencia, solo presencia. Karen no estuvo de acuerdo. La presencia invita al desafío. Preferiría ver su centro de transmisión vaporizado. Albat le lanzó una mirada dura. Ganas corazones con fuego. Pero solo por un tiempo. No gobernamos un cementerio. Pero al dar esa orden, incluso Albat sabía la verdad. La idea de la Tierra, la creencia que había impulsado el ascenso del imperio, se estaba convirtiendo en un mito incluso para su propia gente. Mientras tanto, Ren Albat estaba sentado en los niveles inferiores del centro de inteligencia de la ciudadela, viendo un bucle de vigilancia de los soldados en Seos. La mayoría eran leales. Pero los jóvenes, los oficiales nacidos después del exilio, no hablaban como la vieja guardia. No hacían referencia al exilio. No llevaban el uniforme negro con reverencia. Lo llevaban por poder. Lo ves también, ¿verdad? Llegó la voz del comandante Trick, el segundo al mando de Ren. Un hombre duro, más joven, más afilado. El tipo que hablaba con certeza porque el silencio lo aburría. No luchan por la supervivencia, continuó Trick. Luchan por medallas, ascensos. La cadena se está rompiendo. Ren. La tierra ya no es una causa. Es un uniforme. Ren se apartó de la pantalla. En el momento en que dejamos que los niños llevaran el mismo emblema por el que sangramos, dejamos de ser temidos, dijo. Trick levantó una ceja. ¿Y ahora qué? Ren miró hacia la señal del espacio profundo de Seos, se detuvo en un momento que mostraba a niños corriendo por las calles, riendo, vivos, sin ser conscientes de la tensión que se acumulaba a su alrededor. No respondió. De vuelta en la ciudadela, Albat se enfrentaba a un nuevo problema. El primer intento de asesinato. Un oficial subalterno de logística de la propia flota de la Tierra había intentado colocar un explosivo bajo un riel de tránsito. La explosión mató a 6 ingenieros. El oficial fue capturado, interrogado, torturado. Sus últimas palabras fueron transmitidas por todos los canales seguros. No construimos un imperio. Construimos una jaula. Y me niego a servirla. Su muerte no fue lamentada, pero resonó. Albat caminó por el lugar del naufragio esa noche solo. Sus botas resonaban en el silencio. Las paredes de metal mostraban marcas de quemaduras y salpicaduras de sangre. El olor persistía. Cobre, ozono, carne cocida. Encontró una pequeña medalla entre los escombros, una condecoración de servicio, chamuscada pero intacta. Llevaba el emblema del águila y la aguja de la tierra. La miró durante un largo momento, luego la dejó caer en las cenizas. Ren, el último miembro del Consejo de la Tríada, solicitó una reunión de emergencia. Estamos acelerando hacia el colapso, dijo, paseando por la habitación. Cuanto más controlamos, menos inspiramos. Prometiste supervivencia. Pero ahora quieren algo más. Albat guardó silencio. El director presionó más. ¿Quieres ser César, Dren? Porque esto termina de la misma manera. La gente vitoreando mientras deslizan el cuchillo. Karen se burló. Que lo intenten. Pero Albat tampoco respondió a ninguno de los dos. En su lugar, se volvió hacia el mapa hueco central, el imperio brillando en rojo en la mitad de la galaxia. Hizo zoom en la propia Tierra. Todavía tranquila, todavía leal. Pero, ¿por cuánto tiempo? En secreto, Albat llamó a Ren. Se encontraron en la antigua bóveda táctica debajo de la ciudadela, el lugar donde Albat había estado una vez, humillado por el decreto de exilio del Consejo. Se sentía poético ahora. Apropiado. Has estado callado, dijo Albat. Ren no lo negó. No hay nada que valga la pena decir que no se use en nuestra contra. Albat lo estudió. ¿Todavía crees en ello? Ren levantó la vista. ¿En la tierra? Sí. En lo que hemos hecho de ella. Negó con la cabeza. Construimos un arma tan fuerte que olvidamos por qué la forjamos. Albat cruzó la habitación, colocando una mano en una terminal. La pantalla parpadeó, mostrando el puesto de avanzada de Seos, niños corriendo, soldados observando desde torres de vigilancia. No recuerdan el exilio, dijo.
No recuerdan lo que costó. Eso no es culpa suya, replicó Ren. Es nuestra. Los mantuviste a salvo y ahora quieren más que supervivencia. Albat se giró. Sus ojos estaban cansados. Entonces, ¿qué les damos? ¿Ren? Libertad, democracia, los mismos mecanismos que le fallaron al Consejo. Ren guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo, quizás no, pero les damos una opción. Esa noche, Albat caminó solo por los pasillos de la ciudadela. Vio los estandartes. Vio a los soldados, jóvenes, riendo, indiferentes. Vio a oficiales dando órdenes sin entender lo que esas órdenes costaban en sangre. Y luego se paró frente al viejo espejo del Consejo, una antigua reliquia de los primeros acuerdos galácticos, un muro de obsidiana reflectante tallado con el símbolo de cada raza fundadora. El de la Tierra no estaba allí. Extendió la mano, tocó la piedra negra, y por primera vez en años, se sintió cansado. No físicamente, no políticamente, cansado del alma. En otra parte, en los servidores del archivo profundo, un movimiento comenzó a agitarse. Un susurro, una frase. Los exiliados regresan. No era propaganda de la Tierra. No era rebelión. Era un recordatorio, un mensaje codificado pasado entre soldados, ingenieros, incluso subrutinas de IA. Un recordatorio de que el sueño se había convertido en la misma máquina contra la que una vez luchó. Y entonces sucedió. Sious 9 declaró la neutralidad. Su gobernador, nacido humano, educado por el Consejo, anunció que el mundo ya no transmitiría el himno de la Tierra, ni el del Consejo, ni el de nadie. Estamos cansados de ser la bandera de otro. No hubo rebelión, ni soldados en las calles, solo silencio y negativa. Albat recibió la transmisión en un canal privado. Observó al gobernador hablar con ojos tranquilos e inquebrantables. Apenas tenía 30 años, era agudo, educado. Pero lo que más sorprendió a Albat fue esto. Sonaba exactamente como él lo había hecho décadas atrás, antes del exilio, antes del imperio, antes de la guerra. Karen exigió represalias. Cristaliza la colonia, gruñó. No podemos permitir que la vacilación haga metástasis. El director se negó. Si matamos civiles ahora, se acabó. La ilusión se rompe. Albat no habló durante un minuto entero. Luego, en voz baja, dijo, no cristalizaremos CEOs. No los arrestaremos. Les dejaremos hablar. La habitación se congeló. Estás abriendo las compuertas, espetó Karen. Perderás la galaxia. No, dijo Albat. Le recordaré lo que somos. Se volvió hacia Ren. Ve a Siou solo. Sin flota, sin mensaje, solo tú. Ren asintió. Entendió. Y así, el hijo del imperio abandonó la ciudadela no en un acorazado, sino en una única lancha furtiva. Sin guardia de honor, sin armas, solo una misión. No de dominación, sino de ajuste de cuentas. Porque la Tierra no necesitaba más territorio ahora. Necesitaba recordar por qué luchó en primer lugar. Y si ese recuerdo estaba enterrado demasiado profundo, entonces alguien tenía que desenterrarlo. Incluso si eso significaba quemarlo todo. Ren Albat aterrizó en Sious 9 al amparo de la noche, guiado solo por la suave luz de las lunas gemelas de la colonia minera. Sin guardias de honor, sin estandartes, solo una única lancha negra sellada con tecnología furtiva y un código de identificación despojado de rango. No estaba aquí como un comandante. Estaba aquí como un hijo. La colonia estaba tranquila, no silenciosa por miedo, sino por quietud, como un lugar que contiene la respiración. Las calles estaban limpias, pero no esterilizadas. Drones de patrulla flotaban bajo, lento, desarmados. Los niños jugaban en las plazas, vigilados por ancianos que habían visto demasiados regímenes nacer y caer. No había eslóganes, ni pantallas de propaganda, ni logos de la flota terrestre pintados en las paredes, solo gente. Y eso, para Ren, fue el mensaje más fuerte de todos. El gobernador se reunió con él en la cúpula de la antigua granja hidropónica, justo a las afueras de la capital. Su nombre era Aaron Dren, y a pesar de no tener relación de sangre,
Las similitudes con Albat eran incómodas. Mandíbula afilada, hombros anchos, voz calmada como el hielo. Excepto que donde Albat tenía fuego y acero en su mirada, este hombre tenía algo más. Resolución sin ambición. Llegas tarde, dijo Aarón, sin levantarse de su silla. Ren sonrió con ironía. Todavía transmites la hora como el consejo. Pensé que odiabas eso. Aarón se encogió de hombros. Los viejos hábitos no siempre mueren. A veces solo esperan mejores razones. Ren se sentó frente a él. El cristal de la cúpula reflejaba la luz de la luna sobre campos de algas e hidrograno. ¿Por qué ahora?, preguntó Ren. Han sido leales durante años. Su gente luchó con nosotros. Ondearon el estandarte. Y un día, silencio. Aarón juntó las manos. Porque ganamos. Y después de ganar, me di cuenta de algo. Nadie sabía qué hacer con la paz. Se inclinó. Entrenamos soldados, no ciudadanos. Construimos máquinas de guerra, no futuros. Así que ahora nos sentamos en la victoria, rodeados de escombros, y lo llamamos civilización. Ren no se inmutó. Se les dio orden, seguridad, un asiento en la mesa. Aarón negó con la cabeza. No, Ren. Se nos dio un trono hecho de balas. Nunca estuvimos destinados a gobernar. Fuimos construidos para tomar represalias, para resurgir de las cenizas. Pero, ¿qué pasa cuando el fuego se apaga? Hizo una pausa. Dime esto. ¿Qué es la Tierra ahora? ¿Un planeta? ¿Un sistema? ¿Un mito? Ren no respondió porque ya no lo sabía. De vuelta en la ciudadela, Albat estaba ante la antigua Cámara del Consejo, ahora convertida en el Tribunal Imperial. Los estandartes de las razas del Consejo habían sido reemplazados por el sello de la Tierra. Una larga bandera negra colgaba detrás del trono central. Su trono, aunque nunca se sentó en él. Odiaba esa cosa. Karen estaba a su lado, con voz baja, tono firme. Ren es blando. Lo sabías cuando lo enviaste. Albat se giró bruscamente. No es blando. Solo recuerda por qué luchamos. Karen no retrocedió. Recuerda una versión de ello, una que ya no se aplica. Los imperios no están hechos de memoria. Están hechos de dientes. Albat no dijo nada, pero su silencio tenía peso. Ren pasó 3 días en Sious 9. Se reunió con mineros, educadores, soldados. Ninguno estaba enojado, ninguno era rebelde. Simplemente se habían retirado. No estamos en contra de la Tierra, le dijo una mujer. Simplemente ya no estamos dispuestos a fingir que lo que han construido todavía se trata de nosotros. Él preguntó, ¿entonces de qué se trata? Su respuesta fue simple. Control. Al cuarto día, Ren se sentó solo en su lancha, componiendo un mensaje. Lo grabó en silencio. Sin frases militares, sin encriptación, solo su rostro, su voz, sus palabras. Soy el comandante Ren Albat, hijo de Dren Albat. Nací en el exilio, criado por guerreros, entrenado por aquellos que lo perdieron todo. Creí en la tierra, en nuestro ascenso, en nuestra venganza. Pero la venganza no es un futuro. No es una bandera. Es una soga. Hizo una pausa. Si continuamos así, nos convertiremos en lo mismo que derrocamos. Así que ofrezco un camino diferente. No rebelión, no guerra civil. Elección. Para cada colonia, cada ciudadano, cada humano y aliado que nos apoyó. Elijan su propio camino. No más fuerza. No más exigencias. Si la tierra debe permanecer, que sea por voluntad, no por miedo. Lo subió a la red profunda. Luego despegó. El mensaje se propagó más rápido de lo esperado. Para cuando Ren regresó a la ciudadela, media docena de colonias lo habían compartido abiertamente. Algunos lo elogiaron, otros se burlaron, pero todos lo vieron. Karen estaba furioso. Ha encendido una mecha. Si no actuamos ahora, lo perderemos todo. Albat escuchó el informe en silencio. Luego se levantó, despidió a la sala y llamó a su hijo. Ren entró en la cámara del tribunal con botas pesadas y sin armadura.
Solo un hombre regresando a casa. Se pararon uno frente al otro. Sin guardias, sin testigos, sin excusas. Hablaste como si estuviera muerto, dijo Albat. Actúas como si ya estuvieras enterrado, replicó Ren. Silencio. Les diste miedo, continuó Ren. Y obedecieron. Pero ahora están despertando. Y no puedes liderar a los despiertos con las mismas herramientas que usaste para mandar a los desesperados. Albat bajó de la plataforma. ¿Qué quieres que haga? ¿Disculparme? ¿Desmantelar la flota? ¿Devolver la ciudadela a un cadáver de consejo? No, dijo Ren. Pasas la antorcha o mueres aferrándote a ella y quemas todo contigo. Otra pausa. Entonces Albat hizo la única pregunta que lo había atormentado durante años. ¿Crees que me convertí en un tirano? Ren no habló durante un largo rato. Luego dijo en voz baja. No, te convertiste en el escudo. Pero ahora el escudo está aplastando lo que debía proteger. Más tarde, Albat estaba solo en la cubierta de observación. La tierra colgaba en la distancia, solo una mota, en realidad. Pero para él, lo era todo. La tierra que lo crió, el suelo por el que sus padres murieron defendiendo. El hogar que nunca escuchó un lo siento del consejo que lo exilió. Y ahora su imperio giraba en sus manos, demasiado poderoso para sostenerlo con delicadeza, demasiado frágil para aplastarlo. Sabía lo que venía después. La elección. Envió un único mensaje al alto mando. Una transmisión a cada colonia, estación, flota. Con efecto inmediato, el imperio entra en un estado de autonomía civil. Cada colonia puede ahora determinar su propia alineación. Ningún mundo será castigado por elegir la independencia. La tierra permanece, pero ya no como emperador. Regresamos a las estrellas no como gobernantes, sino como socios. Este es el comienzo de algo nuevo o el final de todo lo que alguna vez fuimos. Elijan bien. Lo firmó simplemente. Dren Albat, excomandante de la Armada del Exilio. Las consecuencias no fueron tan violentas como muchos temían. Algunos mundos se fueron, otros permanecieron. Algunos dudaron. Pero por primera vez en décadas, nadie fue forzado. Eso marcó toda la diferencia. El imperio no colapsó. Se transformó. Ren dejó la ciudadela poco después. Regresó a Sious 9, no como comandante, sino como ciudadano. Cultivó, enseñó. Se convirtió en un nombre en las historias. El hombre que ayudó al imperio a sobrevivir dándole lo único que nunca esperó. Una segunda oportunidad. Albat se retiró a una estación en la órbita de Marte. Sin ceremonia, sin tumba, solo una ventana desde donde podía ver el planeta que nunca dejó de luchar. Y a veces, en noches tranquilas, sonreía un poco, sabiendo que la Tierra no ganó porque conquistó. Ganó porque al final, recordó. 3 años después, las banderas negras ya no ondeaban sobre cada estación donde el símbolo de la Tierra una vez se estampó en cada cubierta. Ahora había docenas de nuevos escudos, estandartes y sellos de colonias. Algunos pacíficos, otros militantes. El imperio no había muerto, pero se había fracturado. La transmisión final de Dren Albat había creado un mundo sin cadenas. Pero cuando rompes una cadena, no siempre obtienes libertad. A veces obtienes pedazos lo suficientemente afilados como para cortar de nuevo. Allá en la periferia, más allá del corredor del velo donde los exploradores del Consejo una vez desaparecieron, algo se agitó, una flota, sin marcas, silenciosa. No usaban pulsos de curvatura. No transmitían balizas de identidad, pero sus naves, negras como el vacío, con bordes de blanco hueso, eran del estilo del Consejo. Peor aún, eran supervivientes puristas, radicales, los que nunca aceptaron el ascenso de la Tierra. Los que creían que la raza humana era un virus que había infectado la galaxia con caos, rebelión y ambición. Su doctrina ahora tenía un nombre, la reclamación limpia. Y solo tenían un objetivo: quemar todo lo que la Tierra tocó. Ren Albat no se enteró de ellos por un almirante o un diplomático. Lo descubrió por una niña que extrañaba a su madre. Estaba enseñando un curso cívico en la Academia de Sious 9 cuando ella levantó la mano. Su nombre era Lisa.
9 años, cabello enredado, curiosa pero enojada de esa manera tranquila y rota. Mi madre se fue del planeta, dijo, para ayudar con la reconstrucción en Carus, pero el carguero nunca regresó. ¿Puedes encontrarla? Ren dio una respuesta educada, una destinada a consolar, pero el nombre Carus se le quedó grabado. Lo comprobó después de clase. Toda la colonia se había quedado a oscuras. Sin alertas, sin socorro, simplemente nada. En cuestión de horas, Ren estaba en el aire de nuevo. Sius 9 ya no tenía naves de guerra, pero todavía le quedaban algunos favores por cobrar. Uno de ellos era una vieja corbeta de infiltración atracada en un hangar abandonado, una reliquia del índice sombra, no registrada y fuera de la red. Partió a medianoche. Destino, la deriva de Carus. Mientras tanto, en los pasillos políticos de la nueva unidad terrestre, la facción administrativa que había heredado la mayor parte de la infraestructura del Imperio Central, reinaba el caos. Informes de ataques, líneas de suministro cortadas, convoys desaparecidos, silencio de las balizas del mundo exterior. La asesora principal, una mujer llamada Elena Vaz, revisó los informes con el ceño fruncido. Estamos sangrando desde afuera hacia adentro, murmuró. Su ayudante se aclaró la garganta. Podrían ser piratas. No, dijo ella, con ojos agudos. Los piratas dejan cuerpos. Señales de transpondedores de restos. Esto es quirúrgico. Coordinado. Luego dijo las palabras que nadie había dicho en voz alta desde que Albat renunció. Alguien quiere la guerra de vuelta. La deriva de Carus era una pequeña colonia de unos 80.000 habitantes, principalmente terraformadores y mineros orbitales, esparcidos entre el planeta y sus lunas gemelas. Cuando Ren salió del rango de sigilo, el silencio lo golpeó de inmediato. Sin comunicación, sin baliza, sin luces. Su corbeta buscó signos de vida. Ninguno. Aterrizó de todos modos, se puso su vieja armadura de sombra, caminó hacia el corazón de lo que quedaba. Cuerpos congelados, dispuestos en filas. No al azar, no por pánico. Arreglados, hombres, mujeres, niños, con los ojos abiertos, sin quemaduras, sin heridas, simplemente idos. Sin vida. Y sobre ellos, escrito en las paredes del hangar en un idioma que pocos recordaban. La infección será quemada. La sangre de Ren se heló. Reconoció el dialecto. Escritura alta Archel, el antiguo idioma de la teocracia del Consejo, no muerto después de todo. Regresó a órbita, contactó a la nueva unidad terrestre con autorización de prioridad. Pero antes de que pudiera enviar la grabación completa, la corbeta fue alcanzada. Un impacto de refilón, silencioso e invisible para la mayoría de los radares. Sus escudos destellaron, los sistemas se atenuaron. Luchó, invirtió el empuje, se retorció bajo el fuego. No lo persiguieron. No lo remataron. Simplemente lo dejaron ir. Un mensaje no para matarlo, para advertirle. De vuelta en los territorios centrales, la noticia de Carus se filtró. Y la respuesta fue caos, miedo, rumores, acusaciones. Algunos afirmaron que era el propio ejército de la Tierra tratando de recuperar el poder. Otros dijeron que era una bandera falsa, un truco para reunir a las colonias fracturadas bajo el miedo a la guerra. Nadie estaba de acuerdo, pero todos se prepararon. Ren aterrizó en Marte. 3 días después, caminó por los viejos corredores de Argentold, ahora un museo y monumento. Encontró a su padre en una tranquila cubierta de observación. El hombre era mayor, más lento, pero no disminuido. Albat se giró antes de que Ren hablara. ¿Lo viste? Ren asintió. Han vuelto. O algo parecido. Albat no pareció sorprendido. Siempre supe que dejamos demasiados fantasmas atrás. Hizo una pausa. Y siempre supe que la paz sería temporal. Ren se inclinó hacia adelante. Necesitamos una respuesta unificada. Una flota. Un mando real. Estoy retirado. No, estás llamado a servicio. Albat se rió. No con humor, sino con seca inevitabilidad. No estás aquí por estrategia.
Estás aquí para preguntar si todavía podemos liderar. Ren no parpadeó. Podemos. Albat se levantó, caminó hacia la ventana y miró las estrellas. Luego dijo, lo averiguaremos, pero solo si las estrellas todavía creen en nosotros. La llamada se extendió, no a todos los sistemas, no a los políticos, sino a los veteranos. La vieja guardia, las naves olvidadas, los forjados en la guerra. Uno por uno, respondieron. Un excomandante de los vasallos de hierro en los confines de Borton 3. Una unidad Graborn que nunca se disolvió, todavía entrenando en lunas largo tiempo ignoradas. Un único acorazado, el Juicio, todavía flotando, inactivo en órbita alrededor de Titán. Todos volvieron a casa, no para servir al Imperio, sino para servir a la Tierra una última vez. Mientras la flota se reformaba, Ren estaba en el hangar principal del Juicio, observando a los drones de reparación zumbar, soldar y recalibrar. Habló en voz baja con los ingenieros. Se coordinó en silencio con la red de IA superviviente. No dio discursos. Solo un mensaje resonó en cada corredor. No somos conquistadores. No somos salvadores. Somos el fuego que dejaron ardiendo. Y ahora vamos a por las sombras. La flota purista no esperó. Atacaron el anillo de Galón, un mundo agrícola flotante. Esta vez transmitieron una señal limpia, un viejo código del Consejo. Su mensaje fue directo. Fueron advertidos. Se permitió que la enfermedad se extendiera. Ahora purgamos. La humanidad será borrada. Su legado aniquilado. Los exiliados se convertirán en cenizas. Usaron la vieja palabra de la tierra en su contra. Exiliados. Ren estaba en el puente del Juicio, con la mandíbula apretada. Esto no era una guerra por territorio. Era un exterminio. El tipo de guerra que la Tierra había jurado no volver a perder. Y lejos de todo, en una pequeña cúpula en Sius 9, una niña llamada Lisa observaba las transmisiones, aferrada a lo único que le quedaba, una foto de su madre, desaparecida, o tal vez ya muerta. Y mientras las estrellas sobre ella se oscurecían de nuevo, susurró, por favor. ¿Cuándo? El cielo sobre el anillo de Galen se resquebrajó como cristal. Docenas de espejos orbitales, una vez usados para reflejar la luz solar artificial sobre las plataformas agrícolas, se hicieron añicos en explosiones sincronizadas. Sus fragmentos llovieron a través de la atmósfera como cuchillos cayendo, encendiendo el aire con estelas ardientes. Abajo, las granjas se convirtieron en fuego. La flota purista no solo había venido a atacar. Vinieron a borrar cada estructura, cada nodo construido por humanos, cada artefacto cultural que llevara el diseño de la Tierra. Apuntado, incinerado, vaporizado, y sobre todo, suspendido en órbita detrás de una enorme nave acorazada triangular, el mensaje final del enemigo parpadeó en transmisión abierta. La galaxia fue advertida. La Tierra desafió. No se permitirá que la plaga prospere. En el puente del Juicio, Renalbat permaneció en silencio mientras la señal se cortaba a su alrededor. Los oficiales del puente, forjados en la guerra, ejecutaban operaciones silenciosas, análisis de vectores, calibración de escudos, carga de contramedidas. Nadie hablaba a menos que fuera necesario. Nadie preguntaba si ganarían. Sabían que esto ya no se trataba de la victoria. Se trataba de detener la extinción. Albat entró en el puente detrás de Ren. Su rostro era más viejo, profundamente surcado de arrugas, su respiración lenta, pero su columna vertebral todavía recta como el hierro. Los dos hombres no necesitaron un discurso. No ahora. El viejo comandante simplemente dijo, una vez más. La Armada Reclamadora, como se llamaba ahora la flota revivida de la Tierra, llegó al espacio de Galen con solo el 60% de sus fuerzas originales intactas. Muchas naves nunca habían sido puestas en servicio de nuevo. Otras simplemente eligieron no responder a la llamada. Pero lo que vino fue suficiente. Suficiente para luchar. Suficiente para sangrar. Suficiente para recordar a las estrellas lo que el exilio había creado. El Juicio lideró la carga. Una punta de flecha de acero rompiendo el silencio. Baterías de armas activas. Cañones de pulso fijando naves capitales enemigas.
A través de cada canal de comunicaciones, Ren dio la orden final. Sin piedad, sin rendición. Querían silencio. Mostrémosles la voz de la Tierra. El primer enfrentamiento fue brutal. 2 de los cruceros de la Tierra fueron aniquilados en 30 segundos, cortados por la mitad por lanzas de antimateria que atravesaban el blindaje magnético como si fuera papel. Pero las naves reclamadoras devolvieron el fuego con precisión. No llamativo, no derrochador, calculado, apuntando a los motores enemigos. Primero, paralizando el movimiento, luego perforando los núcleos con proyectiles de tungsteno y torpedos con punta de fusión. Sin propaganda, sin burlas, justicia, del tipo que había esperado generaciones. Mientras tanto, Ren lideró una operación de abordaje en una de las naves acorazadas puristas, renombrada Eclipsion 7, una nave capturada y reutilizada por los leales al Consejo. No llevó diplomáticos. Llevó un equipo de asalto de reliquias Graborn, soldados que habían vivido las primeras guerras, cuyos cuerpos eran mitad acero y mitad trauma. El descenso fue silencioso. Perforaron el casco en silencio, se movieron por pasillos donde la simbología del Consejo todavía brillaba débilmente en las paredes. Y en el corazón de la nave acorazada, Ren encontró lo que no esperaba. Niños. Alienígenas. Sí. Algunas especies adyacentes a los humanos. Otros retorcidos con cibernética e implantes. Experimentos. No soldados. Inocentes entrenados para matar. Uno de ellos, no mayor de 10 años, levantó una hoja de plasma hacia Ren. Con las manos temblando, los ojos desorbitados. Ren no desenfundó. Se arrodilló en su lugar. Se quitó el casco. Tu guerra no es conmigo, dijo en voz baja. Es con la gente que te hizo creer que esta era la única vida que tenías. El niño dudó, bajó la hoja. Ren hizo una señal a sus hombres. No letal. No vamos a repetir su historia. Vamos a terminarla. De vuelta en órbita, el juicio recibió un impacto directo. El puente se agrietó. 2 oficiales salieron disparados a través de un visor implosionado. Karen, curtido, duro, todavía al mando, incluso con la mitad de su costado desgarrado por la metralla, se arrastró de vuelta a su consola. Baterías delanteras en línea. Fijen y disparen. Los cañones de riel del juicio rugieron. Proyectiles del tamaño de contenedores de carga se estrellaron contra la nave de mando enemiga, desintegrando su proa. Brecha en el núcleo, gritó un oficial. Necesitamos despejar el vector. Pero Albat no ordenó la retirada. Se paró en el timón, observó la nave enemiga girar en espiral y arder. Luego, por todas las comunicaciones, habló. A cada niño que nunca volvió a casa, a cada nombre borrado, a cada mentira que el Consejo contó. Esto es por ustedes. Presionó la anulación final. Una carga desestabilizadora cuántica se disparó hacia los restos. La nave enemiga se desvaneció en una implosión ondulante, plegándose sobre sí misma, desapareciendo de la realidad. Después, las fuerzas de la Tierra presionaron con dureza, implacables. Las naves puristas retrocedieron, dispersándose. Algunas detonaron para evitar la captura. Otras huyeron hacia la profunda negrura, el espacio entre sistemas cartografiados donde ninguna luz había tocado desde los primeros días de la colonización. Ren regresó al juicio, con la armadura chamuscada, pero vivo. Encontró a Albat en la enfermería, encorvado en un asiento, con sangre en su uniforme. Deberías estar en cirugía, dijo Ren. Albat sonrió débilmente. He estado en peores. Además, no moriré hasta que esté hecho. Ren se sentó a su lado. No hubo palabras por un tiempo. Luego Albat susurró, ¿salvamos algo? Ren asintió lentamente. Salvamos el derecho a seguir intentándolo. La galaxia no estalló en celebración. No hubo fuegos artificiales, ni vítores, solo quietud. Del tipo que sigue al trueno, pero el mensaje fue claro. La Tierra todavía estaba en pie, no porque fuera más fuerte, sino porque se negó a quedarse en el suelo. La amenaza purista se desvaneció en las sombras. La flota reclamadora volvió a patrullar y la humanidad, por primera vez en 100 años, comenzó a hablar no de supervivencia,
sino de futuro. Se construyó un monumento en el anillo de Galen, no de soldados de la tierra, no de Albat, sino de una sola niña, Lisa. Su madre nunca fue encontrada, pero se había convertido en el símbolo, un rostro, un nombre, no de venganza, sino del coste. Grabadas en piedra negra bajo su estatua estaban las últimas palabras de Dren Albat, transcritas de una grabación encontrada en los restos de la batalla final del juicio. Las estrellas intentaron quebrarnos. El vacío intentó silenciarnos. Pero estamos hechos de la misma materia que la guerra y el fuego. Y al final, elegimos la paz. Ren nunca reclamó su rango. Vivió tranquilo. A veces visitaba Seos, a veces no. Pero las historias se extendieron. De un hombre que enseñaba historia desde un banco junto a un hangar en ruinas. De un hombre que ayudó a reconstruir sin pedir gracias. De un hombre que, cuando le preguntaban quién era, solo respondía: nací en el exilio y ayudé a la tierra a encontrar su hogar de nuevo. Las estrellas recordaron. No el imperio, no la guerra, sino la voluntad de un pueblo una vez desterrado. Ahora resurgiendo no como gobernantes, sino como algo más fuerte, una especie intacta.